Bueno, bienvenidos a todos a esta segunda clase y realmente me motiva para mí hablar de evangelismo y misiones es algo que me apasiona porque bueno, soy eh, pastor misionero y bueno, el haber estado en el campo misionero, el servir a Dios en lo que Él nos pone delante es algo que nos apasiona. Hoy vamos a ver acerca del evangelismo local y pionero y acerca del evangelismo como estilo de vida. Así que vamos a empezar hablando un poquito sobre el evangelismo como estilo de vida, si os parece, y quisiera que comencemos viendo un vídeo, que espero que se escuche bien, y os pido que tratéis de estar atentos al vídeo, porque vamos a tratar después de comentar algunas cosas que podemos ver en el vídeo y que hemos visto, a ver qué nos llamó la atención. ¿Está bien? Si llego a colocar el vídeo y no se ve correctamente, no se escucha, me avisáis, ¿sí? A ver. ¿Es el miedo a la confrontación lo que te detiene de compartir el evangelio? Se ve, pero se oye flojito, Diego. Dime, Se oye muy bajito, ¿se pero oye muy se ve bajo? bien. Juan Carlos, ¿quiere intentar compartirlo tú? Venga, A ver. cómo se llama el vídeo? Eh, es el que dice, ¿tú lo tienes, lo pudiste bajar? Sí, sí, los tengo aquí. Sí, es el que dice subtitulado, no, el otro. El que vamos a tratar de pasar, el que tiene el audio. En caso de que el del audio no se escuche, pasamos el subtitulado. Vamos a ver. Es que eso a veces el sonido puede ser que, a ver si con tu ordenador se escucha mejor. Sí, Y si no, pasamos el subtitulado. vale, lo tengo, perdona, es que tenía que extraerlo, lo tengo, pero están comprimidos, un momentito. Ah, no te hagas problema, mira, comparto el otro. A ver, espera. Un segundo, os pido. Eh, un segundo que voy a ver el otro vídeo. A ver, aquí. A ver. Lo vamos a ver entonces subtitulado. Un segundo. Sí, los tengo ya. Ahí está. Ahí lo. Ah, ¿tienes el del sonido? Sí, voy a ver ¿Es si el miedo a la confrontación? Ahí está. Sí. Venga, Perfecto. Se escucha bien, parece. vamos a ver. Un momentito. Vale, voy a quitarte y voy a compartirlo yo. Eso. ¿Es el miedo a la confrontación lo que te detiene de compartir el evangelio? No te dejes llevar por el temor. En el Juan Carlos, se nos Sí, anima a predicar se el escucha, evangelio. pero se ve, Pase. se ve la pantalla ¿Ah? del escritorio. no sé. Creo que porque, creo que me parece que porque abriste el vídeo directamente en vez de compartir, ¿puede ser, no? Espera, espera, un momentito. A mí me ha pasado el otro día en una clase eso, en la clase de la iglesia. Y es que no me sale. Tengo abierto el vídeo. El otro día me Sí. pasó lo mismo. Y, Y y- y ahora tienes que ir a compartir y eso de es, ahí elegir el vídeo. claro, pero no está. Lo tengo abierto y no está. A ver. Mm, 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 mm. Pero va a abrirlo con otro programa de video. Puede ser eso. Puede ser eso. Un momentito. A ver. Veis el menú, ¿verdad? Sí, ahí se ve. Voy a abrirlo con Media play. el Windows Media, ¿no? Que Ajá. lo ha- ¿Es el miedo a la confrontación lo que te detiene de No, compartir? ¿No lo veis? no. Bueno, pero espérate. Eh, Vamos a dejar. una vez esté abierto hay que elegirlo. Exacto. Sí, A sí que ver. primero tienes que abrirlo y después Ahora sí. compartirlo. Ahora sí. ¿No? Ahí sí, Ahí está, perfecto. ahora sí. Espérate, lo voy a poner en grande. Ahí sí.
Es que el otro no sé por qué, pero me falló la otra vez y teníamos... Esto de la tecnología es a veces... Bueno, voy a ponerle Perfecto. el audio lo más fuerte posible. Sí. Venga, vamos ya. ¿Es el miedo a la confrontación lo que te detiene de compartir el Evangelio? No te dejes llevar por el temor. En el libro de Hechos se nos anima a predicar el Evangelio, pase lo que pase. Como los antiguos profetas, proclamemos el mensaje de Dios a pesar de la oposición. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Mateo 5, versículo 12. ¿Cuándo fue la última vez que conversaste con alguien específicamente para llevarlos a Cristo? Como cristianos necesitamos crear el hábito de predicar el Evangelio a aquellos que nos rodean. Desafortunadamente, muchas iglesias están llenas de personas que no hacen mucho cuando se trata de evangelizar. Escuchen la parábola de la fraternidad de los pescadores sin peces. Los pescadores estaban rodeados de arroyos y lagos llenos de peces hambrientos. Se reunían a menudo para discutir el llamado a pescar, la abundancia de peces y la emoción que les causaba pescar. Les emocionaba mucho pescar. Alguien sugirió que necesitaban una filosofía de pesca, así que definieron y volvieron a definir cuidadosamente la pesca. También desarrollaron estrategias y tácticas. Iniciaron estudios, investigación y conferencias sobre la pesca. Algunos vinieron de lejos para estudiar diversos tipos de peces con diferentes hábitos. Algunos obtuvieron doctorados en pescadología. Pero ninguno había ido a pescar. Se formó un comité para enviar pescadores. Cuando los lugares para pescar fueron más que los pescadores, el comité determinó prioridades. Se publicó una lista con los lugares de pesca en el tablón de anuncios en todos los pasillos. Pero, aún así, nadie fue a pescar. Se realizó una encuesta para saber el porqué. La mayoría no respondió, pero los que sí lo hicieron dijeron que se sentían llamados a estudiar los peces, otros a proveer equipos de pesca y varios a alentar a los pescadores. Con tantas reuniones, conferencias y seminarios, simplemente no tenían tiempo de ir a pescar. Ahora, Jake era nuevo en la fraternidad de pescadores y después de ir a una reunión, fue a pescar y capturó un pez enorme. En la siguiente reunión, Jake contó su historia y fue reconocido por su hazaña. Le dijeron que tenía el don de la pesca. Entonces programaron charlas para que él contara cómo lo hizo. Con todas las invitaciones y su nombramiento a la junta directiva, Jake ya no tuvo tiempo para ir de pesca. Al poco tiempo, comenzó a sentirse inquieto y vacío. Añoraba volver a sentir el tirón de la caña de pescar. Así que canceló sus charlas, renunció a la junta y le dijo a un amigo, «Hey, vámonos de pesca». Y es exactamente lo que hicieron. Y he aquí, atraparon peces. La fraternidad contaba con muchos miembros. Habían muchos peces, pero los pescadores eran pocos. En Marcos 1:17 Jesús dijo, «Vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres». Cuando se trata de evangelizar, ¿eres un pescador que no pesca? Si ese es el caso, no tengas miedo de seguir a Jesús. Puedes confiar en Él, porque Él te hará un pescador de hombres. Amén. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Creo que se escuchó bien, ¿no? Por ahí la Sí. imagen cuesta un poco del vídeo, con las conexiones, pero es un vídeo que cuando yo lo vi me gustó mucho. A ver, quisiera escuchar opiniones de vosotros, a ver qué os pareció el impacto de este vídeo que habla acerca del evangelismo, ¿no? Me ha encantado el vídeo porque eso es Praga y estuve hace 4 años y me acordé de la barquita y de todo. Mira, Muy qué bueno, bien. me ha encantado, me ha encantado. Es más, sin yo haber visto el vídeo, esto lo he compartido en la iglesia, Qué bueno. de que trabajamos para ver cómo alcanzar las almas y nunca las alcanzamos. Y yo decía, esto es como, decía, nos pasamos la vida arreglando la barca, reparando las redes, Sí, pero nadie echa el barco al agua ni usa las redes. ¿Para qué queremos estar toda la vida preparando? Dice, yo me dedico a fabricar barcos. sí, ¿A qué? Si no se lanzan al agua a es usarlo. verdad. A mí me llamó la atención una frase que dice, ¿hace cuánto no sientes el tirón de la caña de pescar, ¿no? La Mm. emoción de sentir.
Y creo que es como dices tú, Juan Carlos. El otro día estuvimos en unas reuniones que hacemos en nuestra congregación, que invitamos distintas personas que tienen que ver con el evangelismo los segundos miércoles de cada mes. Hemos empezado con David del Lago, del Ministerio de Decisión, que tiene un libro muy bueno que os recomiendo. Él no me paga para hacerle promoción del libro, ¿eh? Se llama Jesús en los bares. Y él habla de que él salía de la iglesia y él veía los templos vacíos, pero salía a los bares y veía en España los bares llenos. Y él decía, pero si estaría Jesús hoy en día, ¿dónde estaría? En los bares, con la gente, compartiendo, pasando tiempo, dialogando, y él habla un poco del evangelismo relacional. Y ahora el último miércoles de este mes hemos tenido a Jacob Bock del ministerio On the Red Box sobre la caja roja, y también estoy motivado estos días con el evangelismo, de que ese ministerio es un ministerio que va así a predicar a la calle. Oran varios días a la semana, 2-3 horas de oración, y después, ahí en la Puerta del Sol, a predicar el Evangelio. Y eso nos motiva, ¿no? Y él decía que lo que se necesita para evangelizar es decisión, es decidir, ir y hacerlo, ¿no? Que es lo que nos falta, creo. ¿Alguna otra opinión? A ver. Sí, yo creo que hay en las iglesias hay demasiado conocimiento y poca práctica. Yo leí hace poco un libro, no me acuerdo el autor ahora, que decía que si los cristianos creyéramos más en el infierno, predicaríamos más a las almas. Claro. Sí, claro. Porque nosotros no le decíamos a nadie el infierno. Pero bueno, a veces sabiendo que la humanidad va rumbo a ese lugar, es como que nos da igual, a veces parece, la verdad es la verdad. Y me pasa a mí también, ¿no? Hay días que estoy muy motivado a hablar del Señor y otros días mucho tiempo pasa que me olvido. Y eso no nos tiene que acontecer, ¿no? Eso es un enfriamiento de la sociedad de estos tiempos. Nosotros, Yo creo... Sí, venga, Juan Carlos. no, simplemente que yo estoy intentando transmitir un sistema de evangelismo que es la entrega de folleto virtual. Es decir, yo hago un short time, que le llamo, es Sí, un vídeo de 1 minuto y medio evangelístico. Entonces se lo envío a la iglesia para que ellos lo envíen a sus contactos. Y me estoy dando cuenta que solo unos pocos lo hacen. La mayoría los tienen y creen que es para ellos, para verlo. Digo, mira, tú ya estás convertido. ¿Tú qué necesitas saber? Entonces, esto es para que se lo envíe a la gente. Y la gente dice, es que no lo va a entender, a lo mejor se molesta. Y hemos perdido toda sensibilidad de nuestra misión. Es que para eso estamos. Para ser el vínculo del Señor con la gente, ¿no? Y estamos perdiendo esa sensibilidad. Tenemos que retomarla. Jesús, Sí, Jesús lo dijo, Jesús lo dijo hace 2000 años. La mies, en pocas palabras, dijo, la mies es mucha y pocos son los obreros. Hace 2000 años. Y justamente fue el llamado que cuando llamó a Pedro le dice, sígueme y te haré pescadores de hombres. Y yo creo que eso tiene que concurrir igual sobre todas las personas que conocen al Señor. Todas las personas que conocen la salvación. Y una cosa muy curiosa que está pasando ahora, mucha gente se está informando a través de Internet, muchísima, y más ahora en estos tiempos de cuarentena, mucha gente está acudiendo en busca de respuestas en Internet. Y en Internet pues se están dando cantidades de cosas locas. Y una de las cosas, hablando de lo que habían dicho del infierno, una de las cosas que hasta muchos líderes religiosos están dando es que el infierno no existe y se atreven a demostrarlo bíblicamente. Se atreven hasta hacer algo que, vamos, no tiene bastante incongruente en cuanto a la Biblia, porque este mismo Jesús enseñó acerca del infierno. Y durante estos tiempos, pues, es verdad, nos enfocamos mucho en nosotros mismos y nos da pereza salir a la calle a predicar. Muchas veces vergüenza, muchas veces pereza o no tener conciencia. O muchas veces también ocurre que también es... Yo creo que cuando tenemos a Dios y nos llenamos de Dios cada día, es imposible callarnos. Es imposible callarnos. También tiene que ver con la cercanía de Dios que tenga el cristiano, creo yo también. claro. ¿Por qué pensáis que los testigos de Jehová predican tanto? Porque es lo que yo iba a comentar antes cuando tú has dicho eso de que hay días que estás muy arriba y lo haces y otros que no. El domingo nosotros escuchábamos
una prédica que nos compartía Juan Antonio Robles en la iglesia y hablaba del enfoque y el desenfoque. Pero claro, cuando tú estás enfocado, estás apasionado. Entonces no te hace falta dejarte llevar por tu día a día. Entonces esa pasión te lleva a compartir de lo que tienes. Así sea un poquito, sea un mucho. Tú compartes por esa pasión y los testigos de Jehová están apasionados por lo que hacen, están preparados, enfocados y saben que no tienen otra cosa que hacer más que lo que le han dicho que hagan. Bueno, por otro lado, sí, muy bien. Y por otro lado lo hacen porque depende la salvación de ellos de eso. ¿Qué pasaría si nuestra salvación dependiera de evangelizar? Estaríamos todos los evangélicos evangelizando. En la calle. Pero como sabemos que ya somos salvos, ¿para qué me preocupo en evangelizar si ya me voy al cielo, no? Pero igual, que Dios me salvó, me ha pedido que evangelice. Pero decimos, bueno, Señor, da igual, tú me lo has pedido, pero si yo ya voy al cielo. Diego, perdona. Una cosa de las que yo he interpretado, no sé si es que lo he visto mal, por eso quiero preguntarte, es que me ha parecido como que el que pescó, ¿no? Ya sabe el método. Voy a explicárselo a los demás, pero como que se apartó de esa comunión con el Señor, de esa cercanía. Entonces a lo mejor él explica el método, pero se alejó de la fuente. No sé, es que no sé por qué he interpretado eso, digo. Sí, en realidad como que el que pescó. Bueno, ahí yo anoté algunas cosas del vídeo que después ahora me gustaría compartir, pero el que pescó, le han dicho, es como que le dijeron, wow, has pescado, tienes un don especial, y en realidad no tenía un don especial, lo único que hizo fue ir a pescar. Y es interesante que cuando empieza el vídeo dice que los pescadores estaban rodeados de ríos y lagos llenos de peces. O sea, el problema no era que no había peces, el problema es que no había pescadores. Y cuando uno salió a pescar, pescó. Como pescó, le dijeron, uy, Dios te ha dado un don especial, ven a dar conferencias y a explicar cómo has pescado, ¿no? Entonces, lo que pasó es que se apartó de la pesca porque la misma iglesia, podríamos decir así, lo puso a dar conferencias, a dar talleres, y él se dio cuenta después que se había apartado de lo que a él le apasionaba, que era pescar. Entonces él después deja eso y vuelve a pescar. Encontró un amigo y le dijo, vamos a pescar. Qué bueno. ¿No? Yo puse esto, ¿no? Algunas cosas que anoté. No sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, a ver, hay partes del vídeo que se dicen en el material de las tareas. Y a veces, y eso nos confronta muchas veces porque las intensas actividades que tenemos muchas veces en la iglesia, que si, no sé, predicar, el audiovisual, es que si arreglar el edificio, que si no sé qué, bueno, y todas esas tareas al final nos terminan ocupando la mente en otras cosas y nos perdemos de vista lo más importante, que es la Missio Dei. Y otra cosa que me parece interesante del material es que no hay metodologías, no hay nuevas formas de hacer, porque a veces, por ejemplo, yo recuerdo, hubo una época que estuvo de moda cuando yo era pequeño, el evangelismo explosivo. Sí. Y esta en Argentina se llevaba muchísimo. Y en esa época, bueno, funcionó, a folletos, a predicar, pero lo quisimos hacer aquí y fue completamente, el resultado muy diferente. Y por ejemplo, tengo un conocido, bueno, una persona cercana, que reenvía videos, pero tantos videos que al final a la gente le cansa. Incluso, sí, la familia lo bloquearon, para que te hagas una idea, toda la familia lo bloqueó. Son videos interesantes, bonitos, que servirían para predicar, pero al final la gente le coge un rechazo. Y yo creo que deberíamos buscar la forma de poder hacer llegar de poder pescar. A lo mejor antes era con una caña, ahora es con, no sé, una lanza. Es como que sería interesante. Es muy difícil encontrar la forma en la actualidad. Hay tantos problemas actuales que hay que ir actualizándose en esa Claro, forma. un pez como vaya al anzuelo, si le pones algo atractivo. Claro. Si a un tiburón le pones un gusano, te vas a comer tú el gusano, porque el tiburón no va a ir. Entonces, tenemos que poner algo atractivo. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que cuando yo hago un vídeo, el título es el 50% de que la gente lo vea o no lo vea. Exacto. Si el título es muy aburrido, ahora sí digo, me caí en un espigón, todo el mundo lo ve. ¿Que se cayó en un espigón? ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Por qué? Porque el título es el que llama a la puerta. Ahora, si el título es ¿cómo evangelizar en las ciudades? Eso no lo va a ver nadie. Eso no lo va a ver nadie. Entonces,
hay que hacer algo que sea atractivo. Después el contenido tiene que ser sustancial, pero Ujú. Si pones cerveza gratis, ese te lo ve todo el mundo. 2 millones de visitas. Yo Yo puse, conozco yo un puse, amigo, conozco un amigo, un argentino que está en Barcelona hace más de 10 años. Y él estaba en una iglesia y en esa iglesia mucho bueno, no se sentía muy cómodo. Y conoció otra iglesia más española y le gustó que en tiempo de verano, cuando termina el culto, ahí abajo sirven caña y no sé qué, y dice, esa iglesia me gustó mucho, dice. yo hice un short time que ponía, Demasiado atractiva. era una jarra de cerveza y ponía, cuando la fe se esfuma como la espuma. Pues lo vio un Mira, puñado de gente, nada más porque veía la jarra claro, de cerveza ahí detrás, sí, cuando la fe se esfuma como la espuma. mira, mira. Bueno, y hablando del vídeo, yo puse algunas cosas más aquí. Me pareció interesante que dice que la gente se juntaba para hablar de la pesca, ¿no? Como decía hoy Juan Carlos, o que dijo, no sé quién comentó, que hablamos mucho, o Antonio creo, que hablamos mucho de la evangelización y eso, pero que en definitiva evangelizamos poco, ¿no? Dice que les emocionaba pescar, pero no pescaban. Alguien dijo un día que les faltaba tener una filosofía de la pesca. Por eso hacían conferencias para aprender más, estudiaron diversos tipos de peces con diferentes hábitos, y eso me hizo acordar algo. Nosotros aún en el evangelismo damos talleres para alcanzar diversas personas, que no está mal. ¿Cómo alcanzar un testigo de Jehová? ¿Cómo alcanzar al mormón? ¿Cómo alcanzar a un ateo? ¿Cómo alcanzar...? Pero eso no está mal, está perfecto. Pero ¿de qué sirve si después no lo uso? ¿No? ¿De qué sirve llenarme la cabeza de tanta información si después no lo pongo en la práctica, ¿no? El tema es que nadie salía a pescar, muchos se sentían llamados a estudiar los peces, a proveer recursos a los pescadores, a alentar a los pescadores, pero no había gente que quisiera pescar. Había armado toda una organización para los pescadores, pero lo que faltaban eran pescadores. Y cuanto más reuniones se hacían, menos tiempo había para pescar también, ¿no? Y esto de que le dijeron a Jack, tú tienes un don especial. Y lo que Jack tenía no era un don especial, Jack fue obediente. Jack salió a hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Y me quedo con lo que dice, no hay pocos pescadores. A la verdad, como dijeron, la mies es mucha y los obreros pocos. Y quisiera leerles, a breve de devocional, Mateo 9, 35 al 38, que es el pasaje en el que se encuentra el contexto de que Jesús dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice este pasaje en Mateo 9, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay varias cosas que quiero resaltar en este pasaje. En primer lugar, veo a un Jesús inquieto, a un Jesús activo, que se mueve. Empieza el capítulo diciendo recorría. Jesús bien podría haber dicho, Jesús era Jesús, ¿eh? Él era el jefe. Él bien podría haber dicho a los discípulos, mirad, yo no voy a andar recorriendo la ciudad, los pueblos, no, yo me siento aquí y vosotros me traéis la gente y yo les predico, ¿no? Jesús lo podría haber hecho. Pero Jesús no, Jesús, él fue donde estaba la gente. Y a veces en ese sentido, también como iglesia, creo que hemos cambiado un poco el mandato del Señor, ¿no? Cuando el Señor ha dicho, vayan y hagan discípulos, id, nosotros hemos cambiado y le hemos dicho a la gente, ¿quieres oír del Señor? Pues vente a la iglesia, ven y escucha el Evangelio. Pero es que el Señor no le dijo a la gente que fuera a la iglesia a escuchar el Evangelio, nos dijo a nosotros que teníamos que ir a llevar el Evangelio, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido hemos cambiado un poco el mandato, ¿no? ¿Que quiere decir esto que está mal que alguien venga a la iglesia a escuchar el Evangelio? No, no está mal, está bien. Pero si la iglesia espera que la única predicación del Evangelio consista en que la gente venga a escuchar una predicación de un domingo, estamos equivocados, creo. Porque el Señor nos pidió que nosotros teníamos que ser los que teníamos que dar el paso. Nosotros somos los que tenemos que salir de la zona de confort como iglesia e ir
donde quizá no queremos ir donde está el pobre, donde está el drogadicto, ir donde están las mujeres prostituyéndose, ir donde está la droga. Es la iglesia la que tiene que ir a esos lugares de tinieblas a llevar el evangelio, ¿no? Y creo que en este sentido vemos a un Jesús que recorría. Y dice que recorría ciudades y aldeas. Esto también me llama mucho la atención. Jesús también podría haber dicho, mira, ya que he venido a España, yo voy a predicar en las grandes ciudades. A mí llévame a Barcelona, Madrid, y si voy a Andalucía, bueno, estaré en Sevilla y en Málaga, pero tú no me hagas ir a un pueblo pequeñito, yo no voy a ir ahí. Porque, no sé, para irme a hacer un viaje, para que me escuchen 4 o 5 personas, no. Pero vemos a un Jesús que dice que recorría ciudades y aldeas. ¿Por qué será que el escritor quiso dejar esto registrado? Que tanto iba a las ciudades grandes como iba a los pueblos pequeños. Y creo que esto es algo que también tenemos que ver de Jesús, que fue alguien que no se dejó impactar por la fama, que no se dejó impactar por sus seguidores, que él entendía que cada lugar necesitaba, ¿no?, del Señor. Y dice que su evangelio fue un evangelio integral. Predicó en las sinagogas, dice que sanó toda enfermedad, dio de comer. Entonces podemos ver que Jesús tuvo un ministerio integral. También durante mucho tiempo hemos tenido un evangelio los que somos de muchos años en el evangelio, antes se hablaba mucho de las almas, ¿no? Yo tengo un cuñado que es pastor en otra iglesia en Argentina y cuando a veces me decía, se han convertido tantas almas, y yo le decía, ¿y los cuerpos no se han convertido? En broma le decía. Pero a veces estaba la idea de que solo el evangelio cubre la necesidad del alma, pero el evangelio es un evangelio integral. Jesús no solo atendía lo espiritual, Jesús atendía las emociones. Jesús atendió a una mujer como la samaritana, que estaba despreciada, que era una mujer que aún por el rol de mujer estaba relegada de la sociedad. Jesús se ocupó hasta de lo emocional, no solo del espíritu, sino de lo emocional. Jesús dio de comer. Y Jesús dio de comer, esto es interesante, no dio de comer como como si fuera una carnada para el evangelismo, que a veces se escucha. A veces he escuchado, por ejemplo, si yo digo, ¿cuál les suena mejor? Que digamos, hagamos un comedor para la gente que no tiene que comer, porque si viene a comer, les podemos predicar el evangelio y los ganamos para el Señor. Y lo otro que diga, mira, vamos a hacer un comedor porque hay gente que no tiene que comer y a nosotros nos duele como iglesia que haya gente que no tiene que comer. Tenemos que llenar esa necesidad y bueno, y si conocen del Señor también, gloria a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que el primero solo hace algo con la motivación de ganarlo solamente para el Señor, pero no le interesa la necesidad de la gente. Y el segundo entiende la necesidad de la gente y a través de eso puede hablar del Señor, ¿no? Creo que muchas veces nuestra ayuda social ha sido solamente una carnada para el evangelismo. Pero creo que tenemos que entender que el Señor nos lleva a amar a la gente, a cubrir su necesidad, sea espiritual, física, y que todo es una sola misma cosa, ¿no? Todo es hablar de Cristo, ¿no? Todo esto viene parte de ese dualismo que nos trajo la sociedad occidental de creer que hay cosas espirituales y cosas que no son espirituales, ¿no? Decimos, leer la Biblia es espiritual, cantar es espiritual, cantar alabanza, orar es espiritual. Y yo os pregunto, ¿y comerte un bocata qué es? ¿No es espiritual? Caminar, la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. La Biblia no habla de cosas espirituales y cosas, o sea, sí, las cosas que son pecados son carnales, pero después todo lo que hacemos tiene que ser para el Señor. No existe como cosas seculares y cosas ¿no? Y ese es un mal en la iglesia, creer que, bueno, yo soy cristiano de sábado a domingo y de lunes a viernes tengo mi vida, porque, bueno, eso es cosa mía, ¿no? Bueno, un poco ver eso, ¿no? Y el Señor dice que al ver las multitudes tuvo compasión, dice ese pasaje. Qué interesante. Un misionero amigo decía, hay un dicho que dice, ojos que no ven, está aquí en España, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Y este obrero amigo decía que el que ha dicho ese dicho seguramente leyó la Biblia, porque aquí dice, y al ver las multitudes tuvo compasión. Y el otro dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Dice, es muy parecido, ¿no? Jesús para tener compasión tuvo que ver, ¿no?
Y creo que como iglesia el desafío que tenemos es poder ver como ve Jesús, como ve Dios, poder tener un corazón de poder ver la necesidad como la ve Dios, ¿no? Muy bien. Eso en cuanto a ese pasaje. Y como creo que dije la clase pasada, creo que hay cosas que nosotros tenemos que, no sé si lo dije, me recordáis si lo dijimos o no, pero yo creo que hay cosas por las que tenemos que orar pidiendo la voluntad de Dios y hay cosas por las cuales no tenemos que orar, ¿no? Y a veces cuando digo así la gente me mira y dice, pero ¿qué estás diciendo? ¿No? Y ahora os voy a explicar por qué digo esto. Hay cosas, a vosotros os parece que yo ore y diga, Señor, ¿será que es tu voluntad que lea la Biblia hoy? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Estará bien que ore diciendo así? O Padre, dime si tengo que perdonar a Alexis, que me ha hecho algo. Señor, ¿lo tengo que perdonar o no lo tengo que perdonar? ¿Estará bien que ore así? Por supuesto que hay que perdonar. Claro, entonces, yo creo que hay cosas, y a esto me refiero, hay cosas que no hay que orar buscando la bendición, buscando la voluntad de Dios, porque lo que hay que hacer en ese caso es obedecer. Porque hay cosas en las cuales Dios ya nos expresó su voluntad en su palabra. Es decir, yo no voy a orar diciendo, Señor, ¿será que hoy quieres que evangelice a alguien? Pero claro que el Señor quiere, porque Dios ya me dijo que vaya y haga discípulo. Entonces, si yo oro pidiendo al Señor que me muestre su voluntad, si tengo que orar, si tengo que leer la Biblia, yo siempre digo que de esas cosas no hay que pedir la voluntad de Dios. Simplemente hay que obedecer lo que Dios ya nos dijo, lo que Dios ya nos ordenó. ¿Se entiende? Entonces creo que en este sentido, también parte del evangelismo, entiendo que tenemos que obedecer lo que se nos pidió. No tanto decir, bueno, ¿será la voluntad que le predique a los compañeros del trabajo? ¿Será voluntad que en la universidad hable del Señor? Pero claro que es la voluntad del Señor. El Señor ya expresó su voluntad de que seamos testigos. Y también creo que un error quizá, o algo, no sé si error, pero algo que ha afectado a veces las iglesias en nuestro tiempo, es el tema de dividir, y cuando digo esto, he estado en iglesias que han tenido este modelo, ojo, el tema de dividir las iglesias por ministerios, ¿no? Tener el departamento de evangelismo y misiones, y que no quiero decir que esté mal, pero a veces el tener en una iglesia el departamento de evangelismo y misión, el departamento de tal cosa, nos hace creer que ¿quiénes son los que tienen que evangelizar en la iglesia? Pues los que están en el ministerio de evangelismo y misiones. Pues para eso están, ¿no? Entonces es como que yo me desligo de eso. ¿Quién tiene que orar? Bueno, los hermanos que están en el departamento de intercesión, y esos son los que oran. Pero además, creo que lo que tenemos que entender que además de que una iglesia esté dividida en las áreas que pueda estar dividida, está lo que es el compromiso y el deber de cada creyente, ¿no? De cada uno de nosotros como discípulos. Cada uno, independientemente de que tu iglesia tenga o no los departamentos que tenga de enseñanza y todo, nosotros, deber como discípulos, tenemos que orar, tenemos que predicar o testificar del Señor. Entonces, a veces, eso puede ser que haya traído en nosotros como el pensamiento de no hacerlo, ¿no? Y también hablando del evangelismo, creo que una de las frustraciones que puede traer a la hora de evangelizar, que puede hacer de que mucha gente, el otro día hablando con este hermano, el Jacob Bock, el líder ahí, el que preside sobre la caja roja, él nos decía esto, ¿no? De que muchas veces puede ser muy frustrante para muchos el evangelismo. Entonces, por miedo a no saber o a que te rechacen, esto nos puede jugar en contra. Pero para evitar la frustración de esto, para evitar la frustración del evangelismo, creo que lo importante es saber el rol que juegas tú y el rol que juega Dios en el evangelismo. Es decir, el papel que juega Dios es el papel de hacer la obra. Si nosotros creemos que la conversión de las personas depende de nosotros, pues vamos a estar muy frustrados, ¿no? Pero la realidad es que la conversión de una persona, de alguien, de nuestro amigo, de nuestro vecino, es que no depende de nosotros, depende de Dios. El papel de Dios es el cambio, la regeneración, el obrar, el convencer de pecado, el hacer que esa persona lo conozca. Ese es el papel de Dios.
y nosotros no podemos ganar ni un alma, por nosotros, que no la podemos ganar. A veces estaba la frase, ¿no? Ganar almas, que nosotros no las ganamos, las gana el Señor. Él es el que hace la obra. Nosotros somos simples instrumentos, ¿no? Que nosotros lo que hacemos es sembrar la semilla, comunicar el Evangelio. La tarea nuestra es comunicar el Evangelio, y la gente cuando es confrontada con el Evangelio, bueno, la gente decide si acepta o no acepta, pero la obra es del Señor. Entonces, entiendo esto que depende mucho de entender que la obra es de Dios, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que hacer es ser obedientes y comunicar el Evangelio y presentar a Cristo, sembrar la semilla, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo hasta ahí. ¿Hay alguien que se desconectó o no? Me parece que hay alguien menos, ¿no? Sí, Creo pero que ya Oscar está vuelto a conectar. tuvo problemas con el ordenador, creo. Ah, pobre. Bueno. Ahí está, Oscar. Debe ser Oscar, ¿no? Aquí en España se dice Oscar. Sí. Nosotros en Argentina decimos Oscar. ¿Ah, sí? Sí, no sé. ¿Y Avalos? Y Ábalos decimos Ábalos. Entonces, como aquí. Bueno, los que yo conozco es Ábalos. Sí, sí. Sí, Y José, José. Acá dicen José. claro, nosotros decimos José. José. Don José. Y allá a los José no le dicen Paco. No, perdón, allá a los José se les dice Pepe. Sí, también. Acá también creo que... Bueno, no sé. Aquí sí. Bueno, muy bien. Bienvenido, Oscar. Hola, Oscar. Bueno, muy bien, seguimos. Y otra de las cosas que creo que en esto del evangelismo también tenemos que por ahí a veces poder tener en claro, no digo entender, poder tener en claro, es que nosotros, bienvenido, Oscar, es que no tenemos eliminado, ¿eh? No, me falló el internet, me está fallando el internet. Vale. Me he cambiado de ordenador a móvil. Bueno, Tranquilo. sigue, perdona. No tienes que pedir perdón, tranquilo. Otra de las cosas que creo que es bueno poder tener en claro nosotros para poder estar tranquilos también, es que a nosotros como discípulos del Señor, nadie nos ha pedido también que nos hagamos cargo de defender el cristianismo. Hay un libro muy bueno que después de un autor que se llama Karl Mediaris, él fue misionero entre musulmanes, y él habla de esto, ¿no? De que mucha gente se cree que está llamada a defender el cristianismo. Entonces, si tú te crees que, claro, defender el cristianismo, ¿de qué cristianismo? ¿De las cruzadas? Que mataron a los musulmanes. O sea, nosotros no estamos encargados, Dios no nos llamó a defender el cristianismo, porque aún a lo largo de la historia, el cristianismo como nombre, se han cometido errores. Entonces, al evangelizar, no nos tenemos que cargar con esa mochila de eso. Ni siquiera, él habla, Karl Mediaris, de que ni siquiera nosotros tenemos que, en el sentido de decir, hacer cristianas a la gente. Es decir, nosotros tenemos que presentar a Cristo. Nuestro propósito es presentar a Jesús, ¿no? Pero a veces lo vemos como, el evangelismo lo vemos como, bueno, o eres del Real Madrid o eres del Barcelona, ¿no? Y en eso consiste. Pero en realidad, el evangelio, más que hablar de un qué o de un cómo, es un quién, porque el evangelio es Jesús, es una persona el evangelio, Jesús es el evangelio, Jesús es la buena noticia. Y es interesante que este hombre, Karl Mediaris, que es también un tipo, un apologeta, es alguien que defiende la fe frente a otras religiones, frente a los ateos, y él una vez fue invitado a una conferencia, él cuenta su libro, una conferencia en la cual iba a haber católicos, iba a haber musulmanes, iba a haber de distintas religiones. Entonces la primera pregunta que le hacían a los entrevistados era, ¿cómo tu religión te lleva al cielo? Entonces todos hablaban, y cuando le tocó a él dijo, la verdad es que mi religión no te lleva al cielo. Y todos se quedaron así como diciendo, ¿cómo? O sea, si tu religión no me lleva al cielo, ¿para qué quiero?
Y él dijo, es que en realidad ninguna religión te lleva al cielo, el único que te lleva al cielo es Jesús, ¿no? Y creo que hay una gran diferencia en ese sentido, en lo que es una religión y lo que es Jesús, ¿no? Entonces nosotros estamos llamados a predicar y hablar de Jesús. Ese es nuestro llamado, el poder hablar de la persona de Cristo. Y él tiene una frase que me gustó mucho que dice, estaba tan ocupado intentando convertir a la gente al cristianismo que no le daba la oportunidad a Jesús, ¿no? Entonces, porque seguramente aún aquí en España, cuando tú hablas del cristianismo, habrá gente que te diga, los cristianos, es que los cristianos han hecho esto, o en tal tiempo los cristianos, ¿no? Y lo que sea, ¿no? Entonces, no tenemos que hacernos cargo de esa mochila en ese sentido del cristianismo. Jesús no vino a formar una religión, ¿no? Jesús vino a transformar vidas, ¿no? Es más, la palabra cristiano, vosotros sabéis que fue dada de una manera despectiva a los seguidores de Jesús. Y Jesús, la intención de él no era formar una religión. Jesús estuvo en contra de la religión en ese tiempo, de los religiosos. Él quería que la gente le conozca. Muy bien. Hemos más o menos visto y hablado acerca de este evangelismo, que entendemos que hoy en día, en la semana vais a leer este artículo de evangelismo relacional. Tenéis ahí algunos artículos que hablan sobre el evangelismo relacional y vais a verlo para hacer el trabajo. Pero hoy entendemos que el evangelismo hoy en día tiende a esto, tiende a ser un compartir con la otra persona, compartir un testimonio de vida, compartir lo que Cristo hizo. Algo tan sencillo como que lleva tanto tiempo, el testimonio, lo que ha hecho Cristo en tu vida, cómo eras antes, cómo te transformó y lo que eres hoy. Eso a veces impacta más que muchas otras cosas, ¿no? Y entiendo que cuando hablamos de evangelismo personal, evangelismo relacional, cuando hablamos de todo esto, tenemos que entender que lo importante es, primero, no descartar las relaciones, ¿no? No descartar las amistades también. A veces, antiguamente, cuando mis padres se convirtieron hace más años, en otra generación, la generación anterior, quizá la nuestra, o 2 generaciones anteriores, se le decía a la gente, si te conviertes a Cristo, deja todas tus amistades, eso déjalo, porque son paganos. Tú no tienes que estar con ellos, son paganos, ¿no? Y realmente creo que ha sido un error de ese tiempo, porque claro, nosotros no tenemos que seguir haciendo con nuestros amigos lo que hacíamos. Pero un error fue que el creyente se apartó de su círculo de personas conocidas. Y entonces después, ¿a quién le va a predicar? ¿A quién le va a hablar del Señor? Nos hemos convertido como en la época del monasticismo, los curas, en el tiempo de la Edad Media, que se encerraban en los monasterios porque el mundo era malo, entonces vivían en sus pequeños monasterios, pero la gente perdida estaba afuera. ¿Y cómo alcanzamos a los de afuera si estamos encerrados en nuestros monasterios, en nuestros lugares santos, ¿no? Pensando de que afuera el mundo nos contamina. La verdad, Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, ¿no? Sino que los libres del mal. Entonces entiendo que una de las cosas que tenemos que recuperar es que cuando viene alguien a Cristo no tiene que cortar con todas sus relaciones, lógico, si son gente tóxica, no le va a pedir a un drogadicto que siga con la gente, con los muchachos que por ahí lo pueden llevar al mal nuevamente. La Biblia también dice, ellos se conviertan a ti, ¿se acuerdan de ese pasaje? ¿Os acordáis? Y tú no te conviertas a ellos, ¿no? Le decía a Jeremías, creo. El Señor nos pide que nosotros seamos los que demos testimonio y tratemos que la gente se convierta al Señor. Pero si nosotros cortamos con todas nuestras amistades y relaciones que no conocen al Señor, no tendremos gente a los cuales predicarle el Evangelio. Pero si nosotros continuamos con esa amistad y podemos aprovechar para poder dar testimonio a los que nos conocen del Señor, lógicamente tendremos mejor apertura. Y está comprobado de que es más fácil que se convierta a alguien de tu círculo íntimo, de tus amigos, de tus familiares, de tus vecinos, alguien que te conoce, que alguien que no te conoce para nada. Normalmente
es así. Porque por testimonio, algún compañero de trabajo, alguien te pregunta, pero ¿por qué, Oscar? Oscar, tú eres así, ¿por qué actúas de esta manera? ¿Qué es lo que te pasa? Entonces tú le dices, y bueno, y esa persona se siente impactada y se convierte. Entonces entiendo que hoy en día, como aún en los tiempos bíblicos, las relaciones es algo muy importante y que tenemos que aprovechar como iglesia, como discípulos, esto de las relaciones. Y recordar esto, ¿no? De que cuando predicamos a Jesús, de Jesús, no tenemos que, como cuando predicamos del cristianismo, estar preocupados en defender o no el cristianismo. Cuando predicamos de Jesús, no tenemos que defender a Jesús. Jesús se defiende solo. Jesús en la palabra, Él es Dios, ¿no? Y nosotros tenemos que mostrar a Cristo. Nuestro evangelismo tiene que ser cristocéntrico. Y eso es lo que me gusta mucho también de este ministerio On the Red Box, sobre la caja roja, que tiene un evangelismo muy bíblico, muy cristocéntrico, en el cual lo confrontan a la gente con el pecado y con que tienen que aceptar al Señor, ¿no? Y creo que es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Quisiera compartir también otro pasaje. Ahora vamos a ir un poco al otro tema. Vamos a buscar en Romanos 15, del 17 al 21. En Romanos 15, del 17 al 21, pasaje hermoso del apóstol Pablo, y vamos a hablar un poco de esto del evangelismo pionero y local, ¿no? Dice Romanos 15, 17 al 21. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho en mí ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino que como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Y dice también, en Hechos 1:8, un pasaje muy conocido, que seguramente recordaréis, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Antes de pasar una presentación PowerPoint, que es lo que vamos a ver como para seguir este tema, recordad algunas cosas de estos pasajes. En primer lugar, Hechos 1:8 nos habla de que tenemos que predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A veces este pasaje ha sido malinterpretado, porque a veces se ha pensado que este pasaje habla de progresividad. Es decir, que tenemos que predicar primero en Jerusalén. Una vez que la Jerusalén está llena del Evangelio, recién ahí puedo ir a Judea. Luego que Judea se ha predicado, tengo que ir a Samaria y por último, lo último de la tierra, ¿no? Y por eso es que mucha gente, cuando alguien le dice, algún obrero o alguien le dice, es que me voy de misionero a la China, ¿y qué dice la gente? Muchos, no todos, pero ¿qué dicen muchos? ¿Pero por qué te va a la China si aquí hay tanto por hacer? Si aquí en España o en Argentina hay tanta tarea, pero no te tendrías que ir. Y claro, la realidad es que, claro, aquí también hay necesidad. Pero os voy a hacer una pregunta. A ver, ¿vosotros pensáis que cuando vinieron los primeros misioneros a traer el Evangelio a España, los primeros misioneros protestantes, vosotros pensáis que en esos países, en Estados Unidos, en Inglaterra o Suecia, vosotros pensáis que ya estaban todos evangelizados o pensáis que todavía había necesidad del Evangelio en los países de ellos? Y seguía habiendo necesidad, seguramente. Seguramente lo había. Y seguramente cuando ellos dijeron de venir a España, muchos le habréis dicho, ¿a España? ¿Pero para qué? Si aquí hay tanta necesidad, ¿para qué te voy a ir a España? ¿No? Y si esas personas hubieran hecho caso a los que les dijeron eso, quizá el Evangelio nunca hubiera llegado a España. Y quizá nunca hubiera llegado a Argentina. Pero porque hubo hombres fieles que a pesar de que en sus países no estaba totalmente evangelizado, obedecieron el llamado de Dios, hoy podemos tener el Evangelio en muchas de estas naciones.
Y la realidad de Hechos 1:8 es que no habla de progresividad, sino que habla de simultaneidad. Simultaneidad, es decir, hacerlo al mismo tiempo. La idea en el griego de este pasaje es de predicar el evangelio en todos estos lugares a la misma vez. Es decir, que mientras vais, ¿sí? Mientras son testigos, mientras ellos van, tienen que ser testigos en todos estos lugares al mismo tiempo. Entonces el pasaje da una idea de simultaneidad, de hacer las cosas al mismo tiempo. Y creo que esto es importante para entenderlo, para entender el tema del trabajo pionero, el tema del trabajo local. Y quizá el día de mañana, si alguien te dice, pero ¿por qué te vas a ir a predicar a Jaén? Si aquí hay tanto por hacer. Tú le puedes decir, porque claro, hay necesidad, hay en todos lados. Pero cuando el Señor te llama a un lugar, hay que obedecer. Y bueno, otros predicarán en Málaga, otros predicarán en Andalucía, pero a mí el Señor me llamó a Rusia, no sé. Y quizá el Señor algún día os llame a ir a algún lugar, puede ser. Bueno, vamos a compartir un poco el PowerPoint y vamos a ir viendo, a ver, aquí. ¿Se ve bien? ¿Pueden ver? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Perfecto. Bien. Muy bien. Hablando un poco de la necesidad y en lo local, de cómo está la situación del Evangelio en España, bueno, un estudio que ha hecho el Ministerio de Decisión dice que hay en España 8.124 pueblos, de los cuales el 92% no tiene una iglesia evangélica. Y cuando hablamos de que no tiene ninguna iglesia evangélica, hablamos que no tiene de ninguna denominación. O sea, no hay ninguna iglesia, no hay ni pentecostal, ni bautista, ni luterana, no hay ninguna iglesia evangélica de ninguna denominación. Además, fijaros esta cifra, España tiene más de 7.000 pueblos sin ninguna iglesia evangélica, ¿no? Más de 7.000 pueblos sin ninguna iglesia evangélica, sin ningún templo, tendríamos que decir, evangélico, ¿no? Donde no hay gente que se congregue en esos pueblos. Actualmente, qué bonita esta foto, ¿no? Ahí en Sevilla, me encanta. ¿Cómo es? No me acuerdo cómo se llama la plaza. La Plaza de España, ¿no? Esa, la Plaza de España, es hermoso. Este lugar me impacta cada vez que voy. Y bueno, la realidad es que actualmente más de 10 millones de españoles que acá el que no va. Hay más de 10 millones de españoles que viven en áreas sin testimonio evangélico. Qué tremenda cifra. Más de 10 millones no tienen en su lugar de donde viven testimonio evangélico. No hay iglesias cerca. Y esto es una cifra importante, 10 millones de personas sin acceso al evangelio porque no hay templos cerca. No conocen evangélicos quizá porque no hay templos cerca. Entonces quizá no conocen ningún evangélico todavía. Y de esa cantidad de 7.000 pueblos que habíamos comentado, más de 400 superan la cifra de 5.000 habitantes. Es decir, más de 400 superan la cifra, son pueblos más grandes, de más de 5.000, pero después tenemos muchísimos de esos pueblos que son pueblos pequeñitos. Pero ahí vamos a lo que vimos en el pasaje de Mateo 9. Pero es que porque sean pequeñitos y viven 200, 300 personas, ¿no son importantes para Dios? ¿Será que esa gente no importa? Son vidas. Y aunque sean pueblos en las montañas, pueblos de difícil acceso, pueblos como uno de los que estamos aquí en Andalucía, ahí ya después creo que lo tengo aquí, mira, en España, ahí está un poco dividido lo de los habitantes, ¿no? Cerca de 5.000 habitantes sin iglesia ahí, dice, Asturias, ahí está la cantidad de pueblos por cada localidad, más o menos en Andalucía, 81 pueblos, ¿no? Y bueno, ahí, esto es de otro ministerio, de evangelismo a fondo. Y aquí tenemos de Andalucía, mirad, ahí, en Cádiz, 18 pueblos sin testimonio, en Sevilla 35, en Málaga 5. De esos 5 de Málaga,
nosotros estamos visitando dos. Estamos visitando Almojía y estamos visitando Casarabonela. Y fijaros que Casarabonela, en el tiempo de la Inquisición, Juan Manuel Quero nos contó que en el tiempo de la Inquisición ahí se mató a un protestante en Casarabonela. Mataron a un protestante y al día de hoy no hay templo evangélico en Casarabonela. Y bueno, os pido oración porque estamos empezando a visitar una familia que se ha ido a vivir a Casarabonela y bueno, no es fácil, pero mucho del comienzo del evangelio en muchos de estos pueblos es una tarea que no es imposible porque para Dios no hay nada imposible, pero bueno, es un trabajo pionero, es un trabajo de ir y dar testimonio. Aún en Almojía, yo estoy yendo, nos han permitido ir. Ahí dice, ¿orarías por Almojía? Ahí es un pueblo muy bonito, en las montañas, cerca de Málaga. Nos ha permitido el ayuntamiento ir y tener una mesa con literatura cristiana los días de mercadillo. Y bueno, muy bien, el primer día, todo, pero después notábamos que la gente nos daba vuelta la cara. La gente ya sabe de qué va la cosa y nada. Y bueno, a veces es duro, a veces es difícil, pero hay que ir, hay que predicar el Evangelio, hay que dar testimonio. Y creo que esta es la tarea que el Señor nos manda hacer relaciones con las personas, hablar, orar por ellos, dar testimonio. Pero muchas veces esto es un evangelismo pionero, ¿no? Muchas veces es un evangelismo que necesitamos llevar este evangelio a los lugares distantes, a lugares donde no hay testimonio. Y una de las cosas que pasó, algo de los que os voy a compartir aquí, es lo que se da en el curso Perspectivas. Hubo 3 eras de las misiones, y en la tercera era de las misiones, es como para comentaros, ¿no? Esto no es necesario por ahí que lo pongáis después, pero antes se pensaba la misión como un área estratégica, o una zona geográfica. Y después de esta era se empezó a ver que la estrategia eran las etnias, no tanto los geográficos, sino las etnias, porque se decía, bueno, tal país puede parecer que está evangelizado, pero dentro de ese país hay etnias todavía que no tienen testimonio. Entonces no es tanto el país, sino que hablábamos de etnias. Se pasó de pensar en lugares a pensar en personas. Se hizo el cambio de la geografía a las etnias, de los lugares a las personas. Y también, antes se creía que la palabra clave era ¿a dónde me envía el Señor? Pero ahora la pregunta clave en este nuevo movimiento era ¿a quiénes me envía el Señor? Bueno, el Señor me envía a los gitanos. Bueno, ¿a los gitanos de dónde? Porque los gitanos están en muchos países. Bueno, mira, a los gitanos que están en tal lugar. O al pueblo de tal, los Wolof, que son un pueblo de Senegal, ¿no? La mayoría de los senegaleses que vosotros veis en Europa son Wolof. Entonces, a los Wolof, pero a los Wolof, Dios me llamó a los Wolof, pero no los que están en Senegal, a los que están en Europa. Entonces ahí, a esos, quiero alcanzar. Entonces fue un nuevo enfoque, de la geografía a las etnias, de los lugares a las personas, y de pensar de dónde a pensar en quién. Y se habla de 4 etapas del trabajo pionero cuando uno va a comenzar un lugar, en una obra, en un lugar donde no hay, en otra cultura puede ser o en otro lugar. En primer lugar, en esta primera etapa está el misionero, pero no hay iglesia. O sea, está el misionero y va a predicar, entonces aparece la figura del misionero y ahí donde dice iglesia no hay nada. Esa es la primera etapa, una etapa donde se requiere el don de liderazgo junto con los dones. No hay creyentes, entonces el misionero debe dirigir gran parte del trabajo él mismo, porque él es el único que está por ahora, como yo les decía, vamos a estos pueblos esperando que Dios abra una casa para orar, para comenzar estudios bíblicos, pero por ahora no hay creyentes, ¿no? Entonces está la figura del obrero. Luego hay una etapa, la etapa 2, que es una etapa que le llaman la etapa de padre, donde está el misionero, pero hay una iglesia, y que aparece una iglesia pequeñita, porque claro, es una iglesia que recién está floreciendo, es una iglesia que está comenzando, y es un bebé. Son nuevos creyentes, personas que están interesadas, pero que todavía no tienen la madurez y no conocen mucho todavía del Evangelio. Entonces, en esta etapa de padre, se requiere el don de enseñanza, se requiere una iglesia, esto es una iglesia joven que tiene una relación con la misión, como si fuera un niño en crecimiento, que decíamos, ¿no? Por eso
el misionero o el obrero o el pastor que va tiene esta figura de padre, pero tiene que evitar el paternalismo. Eso es muy importante, que desde el comienzo de una obra no se enseñe a la gente a depender todo de uno, ¿no? Que a veces están estos modelos de donde todo depende del pastor, ¿no? Y a veces pareciera, cuando Lutero luchó tanto contra eso que veía en la Iglesia Católica, de que todo lo hacía el cura leía la Biblia, el cura oraba, y la persona no podía hacer nada, pero luego se les enseñó a las personas de que ellos mismos podían acceder a la presencia del Señor, que ellos mismos podían orar, que ellos mismos podían leer la Biblia. Entonces eso fue un cambio muy grande, porque no había un intermediario entre mi relación con Dios y mi persona, ¿no? Sino que yo podía acceder libremente. De esta manera también el obrero es el padre, en un sentido de la figura paterna, pero sin lograr crear esa dependencia de que la persona dependa de nosotros y no del Señor. Bueno, también en esto del paternalismo, la expansión asombrosa, dice, de las misiones fue la primera era, fue la caracterizada por una misionología paternalista. Estoy hablando de la historia de la misión. En las primeras eras de las misiones hubo esto, de que la misión era muy paternalista, había como renuencia o no querían desarrollar un liderazgo local, y también la obra era dirigida por misioneros extranjeros y financiada por subsidios, generalmente, ¿no? Bueno, y aquí da algunos autores, que no pretendo que los acordéis y eso, pero lo comento, que estuvieron, se habla de los 3 autos: el autosostenimiento, el autogobierno y que sean iglesias autorreproducibles. Y tanto Rufus Anderson, Henry Benn y otros hablaron de este sistema, de que debíamos lograr iglesias que pudieran ser autosostenibles, autogobernadas y autorreproducibles, ¿no? Entonces, esto es lo que hace que nosotros podamos darle la validez a la nueva iglesia que se está formando, ¿no? Luego hay una tercera etapa. Recordad que vimos la etapa vimos la primera, que era la que estaba el misionero solo, la que estaba aquí, el misionero solo, la de pionero. Hemos visto la etapa de padre, y ahora tenemos la etapa de socio. Ya la iglesia y el misionero es como que están al mismo nivel, y ya el misionero es un socio de la iglesia. En esta etapa requiere cambiar este patrón o este paradigma de padre-hijo a una relación de adulto-adulto, y es un cambio difícil muchas veces para ambos, porque a veces cuesta al obrero darle más libertad a esa iglesia y permitir esa autonomía, pero también esto es esencial para que la iglesia llegue a ser madura en su vida, ¿no? Y luego viene una etapa 4, que es la etapa de participante, donde el misionero ya ahora es chiquitito y la iglesia ha adquirido su madurez, y el misionero es alguien que acompaña. Una iglesia madura asume el liderazgo, también busca la obediencia a Dios y a la Gran Comisión, y también la misión y el misionero deben estar involucrados en estas etapas. Muy bien, y aquí tenéis un poco las 4 etapas, ¿no? Haciendo un repaso: la etapa de pionero, donde se requiere más un liderazgo fuerte y donde no hay creyentes, y donde solo está el obrero, está la misión, ¿no? En una etapa 2, la etapa de padre, donde hay enseñanza y crecimiento temprano de la iglesia, y donde está esta figura de padre, que lo ayuda como un padre o un hijo, ¿no? Está la tercera etapa, donde son socios, la iglesia y el obrero, y se necesita cambiar este patrón, cambiar del patrón padre-hijo a adulto-adulto. Y luego tenemos, en cuarto lugar, la iglesia participante, que es la nueva iglesia asume este liderazgo, y el obrero es como más pequeño en el sentido figurado de que está más acompañando y no asume tanto el rol o el protagonismo principal. Muy bien, ¿qué pensáis hasta ahí? Quiero oír algunas opiniones. ¿Cómo lo veis? Lo que hemos visto.
Yo, la etapa 3, yo la veo un poco de las más complicadas, en mi, en mi opinión. Sí. ¿Cómo bueno, vamos a ver técnicas de cómo se puede hacer esa transición de padre-hijo a adulto-adulto? No nos va a dar el tiempo. Está bueno, les recomiendo hacer el curso Perspectiva, está muy bueno. Yo, de hecho, lo he Perspectiva. hecho y estamos acá como en parte del equipo organizador en España. No es que lo tienen que hacer porque no cobramos nada por esto, no gano nada, pero es un curso en cuanto a misiones y evangelismo, es lo mejor a nivel mundial. Y está en muchísimos idiomas y está bien. Pero después si no te puedo pasar literatura, Alexis, no hay problema. Genial. Pero Buenísimo, sin lugar a buenísimo. dudas, estos procesos no son nada fáciles. Sí. No son fáciles porque aún en la historia hoy de la misión, hay modelos en los que el misionero nunca quiere dejar de tener las riendas del trabajo. Hay gente que no quiere dejar que las iglesias asuman su rol de madurez. Entonces, que lo ideal, entendemos que en la misión es esto, sí. Que ocurra a veces otras cosas, también pasa, ¿no? Vale. Por ejemplo, es como el caso, todos sabemos que la tarea pastoral es equipar a los miembros para que ellos realicen el ministerio, ¿no? Dice la Biblia, que la tarea del pastor es equipar a los santos para la obra del ministerio. No dice que el pastor tiene que hacer todo en la iglesia, dice que el pastor equipa para que todos sirvamos juntos como cuerpo. Pero que hay modelos donde el pastor hace todo en la iglesia, que lo hay. Que bueno, que no es lo que debería ser, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, esto un poco es así, ¿no? Mucha gente se malacostumbra al final, lamentablemente. Claro, claro. El pastor tiene que hacer esto, el pastor ya se encargará del pastor. Sí. Y es complicado. Bueno, ¿y qué pensáis de lo que vimos de las estadísticas de España? ¿Habíais escuchado algo de esto? Durísimo. No lo había escuchado. Alguna vez vi un video, pero no en tanto detalle. Yo sí había escuchado en cuestión de puertas abiertas. En el Ministerio de Puertas Abiertas se habla mucho acerca del tema, la ventana 1040, acerca de ese tema. Sí, se informa muy bien acerca de ese tema. Claro. Bueno, ya en cuanto a otros países lo vamos a ver después, pero a mí me impactó saber que había más de 7.000 pueblos en España que no tenían ningún templo evangélico. Para mí fue, cuando llegué, wow. Fue un impacto, ¿no? ¿Y qué desafío tenemos? Yo me alegro de que en Málaga solo haya 5 pueblos. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios, sí. Hay muchos, ¿no? Mucha necesidad. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que querráis comentar hasta ahí? Si no, seguimos. Algo que... Esto lo tenemos, ¿no? En el material, estos datos. El PowerPoint no, pero se los puedo pasar. Vale. No hay problema, se los paso. Vale, gracias. No, por favor, todo lo que podamos facilitar para vosotros estamos dispuestos. Muy bien. Y la idea es seguir un poco con esto del Evangelio. Esto también es parte del curso Perspectivas, que os quiero compartir lo que significa. Hay 2 escalas cuando se habla de misión o misionología, que es la escala E y la escala P. La escala E significa el tipo de evangelismo que hacemos. Y la escala P, ya lo vamos a ver ahora después, es la distancia que existe para una persona de otra cultura llegar a la iglesia. Las barreras culturales y diferentes. Entonces, ¿qué son el evangelismo E0, E1, E2 y E3? Que lo vais a ver en alguna literatura o quizá lo vais a escuchar. El evangelismo E0, en la escala E, se refiere a aquellos que se llamarían a sí mismos cristianos o que participan en una iglesia local, aunque aún así no son verdaderos creyentes. Entonces, alcanzar a alguien que va quizá a una iglesia o que asistiría a una iglesia pero no es convertido, eso es un evangelismo E0. Un evangelismo E1 es evangelizar a un no cristiano, pero dentro de la misma cultura del evangelista. Es decir,
Si nosotros salimos a predicar, a evangelizar en las calles de Málaga, sería un evangelismo E1, porque estamos predicando a personas que quizás no son cristianas, pero estamos dentro de nuestra misma cultura, ¿sí? Un evangelismo E2 es visto como el evangelismo a no cristianos, pero dentro de culturas que son similares a la del misionero. Es decir, por ejemplo, Oscar se va a Portugal o a Italia y allí predica el evangelio. Quizá la cultura, vosotros podáis decir, bueno, pero la cultura italiana y portuguesa nada que ver a la española. Bueno, pero la cultura europea tiene bastante similitud. Es muy distinto decir una cultura española a la China o a la India. Ahí hay muchas diferencias. Pero quizá en otro país limítrofe, aunque hay diferencias, muchas cosas pueden ser similares. Entonces, este sería un evangelismo de dos. Evangelizar no cristianos, no en mi propia cultura, pero en una cultura similar. Y ya un evangelismo E3 sería evangelizar a los no cristianos, pero dentro de una cultura muy diferente a la del obrero. Es decir, en ese caso, Oscar lo enviamos a la India. Nos juntamos acá los compañeros de Querigma y decimos, vamos a mandarlo a Oscar a la India. Y ahí Oscar se va a la India, y entonces ahí es un evangelismo E3. ¿Sí? Muy bien. Algunos ejemplos que podemos ver de esto del evangelismo. Por ejemplo, a ver qué pensamos. Una señorita de Estados Unidos que evangeliza en su país a estudiantes de la India. ¿Qué será? Pensadlo y ahora lo vemos. Un estudiante dominicano, de República Dominicana, que ministra a personas españolas sin empleos en Madrid. ¿Sí? Número 3, el llamado al altar del pastor para salvación en nuestra iglesia. Y un colombiano que evangeliza en español en otra provincia de su país. Entonces, no es muy difícil, mirad. El que evangeliza el llamado al altar en la iglesia es evangelismo cero. Personas que van a la iglesia. El E1 es un colombiano que está en otra región o provincia de su país, o un país limítrofe, un E1. Un E2 sería, el evangelismo E2 sería un dominicano que ministra a personas españolas sin empleo, porque él, aunque es dominicano, habla español, está en Madrid. La cultura, podríamos decir, entre República Dominicana y Madrid, sí, es diferente, pero él tiene el idioma que por lo menos se puede comunicar, entonces es un tipo de evangelismo E2. Pero ya diferente, el ejemplo que dimos de Oscar. Si a Oscar lo enviamos a la India, ya aquí es un español testificando en un lugar muy diferente, como la India, ya sería un evangelismo E3. ¿Sí? Entonces, la escala P, vimos, recordad, vuelvo al gráfico, recordad que vimos la escala de evangelismo, la E, que dijimos que es evangelizar en la misma cultura, es 0 y E1, el E2 es evangelizar en una cultura diferente, y el E3 en una cultura muy diferente. Y ahora vamos a ver la escala P, de cómo alguien tiene barreras para poder llegar a una iglesia. Entonces, en este sentido, la escala P ve al evangelismo desde el punto de vista de las etnias no evangelizadas, de la gente que no conoce al Señor, y evalúa la distancia cultural que existen en los potenciales convertidos para que puedan unirse a una iglesia en su propia cultura. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos esta escala, ¿no? Por ejemplo, en la escala P, vamos a ver que si, por ejemplo, un marroquí, por ejemplo, una persona de Marruecos, si tiene que asistir a una iglesia que tiene,
Por ejemplo, el marroquí no habla español y tiene que asistir a una iglesia y queremos que él escuche el evangelio en una iglesia que se habla español, y va a tener barreras bastante importantes para poder conocer el evangelio, ¿no? Porque lo que lo aleja es que es una cultura diferente, un idioma diferente, pero si nosotros queremos alcanzar a los musulmanes, pero empezamos una obra donde la iglesia sea una iglesia que se habla árabe, o que se habla el idioma de la persona esa, seguramente la distancia cultural que va a haber para que esa persona pueda venir a esa iglesia y llegar, como dice aquí, llegar al evangelio, la distancia cultural va a ser mucho más corta. Porque ya si se habla el árabe, podrá tener más posibilidades de conocer el evangelio. Pero supónganse que ese árabe lo habla un gringo. Es un gringo que habla árabe, pero sigue siendo una iglesia de extranjeros, que se habla árabe. Bueno, el marroquí puede acercarse y puede conocer, porque el que predica en árabe. Pero imaginaros si en vez de eso es una iglesia marroquí en Málaga, donde todos los miembros son marroquíes, el pastor es marroquí, la distancia, vosotros qué pensáis, para llegar al evangelio de esa persona que es no creyente será mucho más corta, porque no habrá diferencia, será la misma cultura, porque tanto el pastor como los miembros son todos de la misma cultura. Y este ha sido uno de los errores muy grandes que ha habido también en España de parte de misioneros extranjeros, y muchos también, lamentablemente, latinoamericanos. El pensar que por abrir una iglesia latina van a ganar a los españoles, ¿no? Y una iglesia muy latina, una iglesia que se hace todo a la manera latina, y quizá no van a poder ganar a los españoles, porque el español tiene su manera, tiene su cultura, y aunque el idioma, y quizá algunos se han convertido, gloria a Dios, y otros llegan, pero habrá muchos otros que no les llegue. Pero si hay una iglesia autóctona que puede ser igual a su contexto, será mucho mejor. Es como el tema también del cómo llegó el evangelio a los gitanos. Un gitano podría estar, de hecho hay gitanos que están en iglesias donde hay otras personas de otras culturas. Pero, ¿qué pensáis vosotros? Un gitano con una iglesia gitana, donde el pastor es gitano, donde todos son gitanos, es mucho más fácil, la distancia cultural es más corta de poder llegar al evangelio en ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el sentido de esto, ¿no? Que podamos entender estas distancias y todo lo que eso significa, y que nosotros en nuestro trabajo tenemos que tener en cuenta estas cosas. Nosotros tenemos que tener en cuenta que es muy importante lo que hacemos en la tarea de predicar el evangelio, que no se trata solamente de ir y llevar la palabra, ¿no? Que existen otros factores que inciden en que la gente reconozca o no y que entienda o no el evangelio. Quiero dar un momento para que habléis, opinéis. Acerca de eso, yo nunca he estado de acuerdo con eso, como tú has dicho. Ajá. Siempre he tenido mi discrepancia en eso, de la gente que se aglomera en su propia cultura cuando va a un país extranjero. Ajá. A veces dicen, no, es que, yo a veces le he dicho, pero es que si vienes como misionero a ganar latino, a por lo menos España, ¿por qué no te quedaste en Latinoamérica? Si hay tantos latinos que ganar, muchos me han dicho, no, pero es que los latinos también son almas. Pero es que eso es un error. Nunca he estado de acuerdo con esas cosas. De hecho, también es una forma muy cerrada de pensar. Y cuando vemos a Pablo enseña todo lo contrario. De hecho, él tuvo absolutamente toda la actitud contraria a eso. De hecho, él nos enseña que al griego me le dice griego, al judío me le dice judío. De hecho, está en la Biblia. Está ese ejemplo. Sí, perfecto. Sí, lógicamente hay distintos modelos de iglesias étnicas y iglesias que no lo son. Lo que esto intenta mostrar es que seguramente a una persona de cierta cultura le será más fácil llegar
a una iglesia de gente que es como él, ¿no? Pero eso que tú dices, estoy de acuerdo contigo. Yo cuando nosotros vinimos, tanto con mi esposa, nosotros decimos siempre que si nosotros vinimos a España y servimos una iglesia, nosotros queríamos estar en una iglesia española, porque a mí me interesa aquí poder ganar al español, que claro, que también el latino necesita de Cristo, pero para ganar latino me quedo en mi país. Exacto, exacto, siento lo mismo. Siento lo mismo. O sea, para ganar latinos me quedo en Argentina o me voy a otro lado, ¿no? Y no es que estoy despreciando, pero digo, a veces si traemos iglesias también muy, muy diferentes de la cultura local, que la puede haber, no digo que esté mal, no digo que esté mal que haya una iglesia de ucranianos, está perfecto, pero si los ucranianos, teniendo un culto en ucraniano, predicando en ucraniano, creen que van a ganar el español, están equivocados. Yo trabajé con brasileros. Claro. Yo trabajé con brasileros también en iglesia, como 3 años duré apoyando una iglesia brasileña. Y ellos todos de portugués. De hecho, Claro. asistía gente española que yo estaba al lado de ellos y me decían, ¿qué dijo? Me decían, ¿qué dijo? Claro. Entonces, Claro. no se enteraban de nada. No, no por poner así un poco, pero los digo como un ejemplo. Sí, sí. Es que es chocante, es un poco chocante. Si queremos ganar los españoles, es chocante. Además, que no estamos ganando. Esto no se trata de que vamos a ganar a los españoles para que piense como yo. Porque Claro. tenemos mucho también yo creo que, aun cuando la cultura ha tenido que ver mucho en todos estos siglos con el Evangelio, ha tenido Sí, mucho que sí, ver sí. la adaptación cultural y tal. Pero en sí, si ponemos a Dios como un Dios que vino a traer una cultura, creo que no. Creo que el Evangelio es multicultural, el Evangelio que trajo Exacto. Jesucristo, absolutamente para todos, para todas las Exacto. naciones. Exacto. En ese sentido, sí, Joel, es así, es así. Por eso el Evangelio es para todos. Pero bueno, si tú tienes una iglesia muy, muy de tu cultura, ganará gente de tu cultura. Y la otra cultura no. ¿Por qué? Porque claro, si el otro no te entiende, no sabe. Si es una iglesia, por ejemplo, como tú decías, que se predica en portugués o todo, y traerá brasileros, que decimos que está mal, no. Pero si tú pretendes que a esa iglesia lleguen los españoles, quizá el español va a ir a una iglesia donde esté más cómodo, donde haya gente española, donde se cante música, no sé, con ritmo andaluz y no sé, esas cosas. Es como el tema de Pablo, que Pablo dice desde hablar lengua. O sea, si viene alguien hablando un poco más perfilado, eso es lo de entender. Dice, yo prefiero hablar 3 palabras, pero con sentido, hablando del tema este de la lengua, que dice en la iglesia, oye, no se pongan todos como loros ahí, y los demás van a pensar que están locos porque no entienden. Hablando de eso es lo de entender. Claro. Sí, bueno, lo importante, esto lo que muestra más que nada es la distancia, lo que no intenta decir si hay que hacer iglesias de tal contexto cultural o no, pero sí lo que intenta decir es que muchas veces, si nosotros tenemos iglesias de determinada forma, podemos ser una barrera para que cierta gente se convierta. Sí, sí, cierto, cierto. Es decir, por ejemplo, si yo quiero ganar a los musulmanes, por ejemplo, sabemos que son culturas diferentes, y los musulmanes, por ejemplo, no comen cerdo y otras cosas, y yo lo junto con gente que come cerdo y todo eso, la primera vez que viene un musulmán que está interesado en el evangelio, y se queda después del culto a una comida que hacemos todo, y estamos comiendo un cerdo, el musulmán va a huir despavorido, porque nos va a ver como algo malo. Pero no quiere decir que comer cerdo esté mal, pero quiere decir que si a esa persona, es como dice la palabra, si tú sabes que algo le hace daño al otro, no lo hagas por amor a él. Pero claro, ¿cómo lo hacemos? Bueno, tendría que ser lo mejor, sería que él se acerque a gente que lo entienda mejor, quizá, ¿no? Va a haber menos barreras culturales. Pero lógicamente que después, lo ideal sería que todos estemos juntos, pues somos hermanos en Cristo. No debería haber iglesias de distintas culturas, porque el día de mañana en el cielo vamos a estar todos juntos. En el cielo vamos a estar todos mezclados. Sí, Antonio. ¿Quieres hablar? Sí, sí, hola.
Diego, mira, yo llevo mucho tiempo en mi cabeza, porque yo ya he escuchado muchos cursos de evangelización, ¿no? Y Sí, me ronda mi cabeza que nadie todavía ha hecho un curso, o se le ha ocurrido que alrededor nuestra hay mucha gente inconversa, claro. y yo creo que a nadie se le ha ocurrido ni, no sé, en prédica o alguna formación que conciencie a la iglesia, atraer solamente a una persona al mes a la iglesia que no esté convertida. ¿Sabes? Yo creo que no es tan complicado como ir a África y a China y a los pueblos que no conocen a Dios. Yo creo que es menos complicado y a la larga yo creo que es más efectivo. Porque si en una iglesia hay 50 miembros y cada esos 50 miembros al mes, como poner una fecha muy grande, porque debería ser por semana, ¿vale? Al mes tú predicas a alguien y lo llevas a la iglesia, pues esa iglesia de 50 miembros en un mes se pone en 100, y al otro mes se pone en 150, y al otro mes se pone en 200. Claro. Y tenemos a nuestro alrededor un montón de personas que no creen en Cristo, ni quieren, ¿no? No sé, algo, un pensamiento que yo tengo, por exponerlo aquí un poco, ¿no? De Está muy otra bien. manera de evangelizar, ¿no? Está perfecto. Y la verdad es que esto creo que muestra algo que pasa y es que, creo que volvemos al vídeo con el que empezamos. Hablamos mucho de evangelizar y evangelizamos poco. Creo que tenemos que volver a las raíces del evangelio, a poder dar testimonio del Señor. Y fíjate que una vez me preguntaba qué pasaría si cada día que nos levantamos le dijéramos al Señor, Señor, bendice mi día en el día de hoy y permíteme, Señor, tener una oportunidad para predicarle a alguien del Evangelio. Yo creo que si nosotros oramos cada día, y yo soy testigo de que muchas veces Dios ha puesto delante mío personas que yo he dicho, pero ¿por qué pasó esto? Cosas que tú dices que son como cosas de diríamos en lenguaje no cristiano, como la suerte, como que cosas que uno dice, pero ¿cómo pasó esto? Pero esto no puede ser esta persona, porque justo se puso a hablar conmigo. Pero algo debe haber. Y a veces creo que si nosotros nos disponemos delante de Dios y decir, Señor, dame oportunidades hoy para predicar el Evangelio, ponme personas que necesitadas, Señor, ayúdame. Muchas veces vamos a ver que el Señor nos va a empezar a enviar personas para poder dar testimonio. El tema es que a veces el mundo de hoy en el que vivimos es una sociedad que no hay que parar, hay mucha tarea, y la verdad es que hasta nuestro mismo saludo está preparado para no escuchar al otro. Es decir, si yo, Antonio, te pregunto, Antonio, ¿cómo estás? ¿Tú qué me dices? Yo, qué bien, qué bien. ¿No? Yo, muy bien, os puedo asegurar que el 99,9% de los saludos, todas las personas dicen bien. Aunque estén mal, respondemos bien, ¿o no? Sí. Sí, respondemos siempre bien, aunque estés mal. Todo dice, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué pasa si un día una persona te dice, ¿cómo estás, Antonio? Mal. Mi pregunta es, si tú saludas a alguien y la otra persona te dice que estás mal, ¿tenemos el tiempo de sentarnos con la persona y decirle, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Puedo orar por ti? Es que nuestro saludo, en realidad, es cultural. En realidad, hasta muchas veces ni estamos interesados realmente cómo está la otra persona. Es como, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Pero ¿y qué pasa si está mal la persona? ¿Tenemos el tiempo realmente de poder sentarnos con la persona, de orar con ella, de decirle, ¿qué te pasa? ¿En qué puedo ayudarte? Y creo que todo parte de ahí, parte de un interés, parte de un amor, parte de esto que tenía el Señor, de que Él se interesaba por las personas, de que Él los amaba. Y creo que la sociedad de hoy, en la que vivimos en un mundo muy atareado, un mundo que vivimos acelerados, que un autor que llamó el hombre light, un libro un poco antiguo, pero él hablaba de esta sociedad light,
donde todo es instantáneo, donde todo es pasajero hoy en día, y donde no estamos muy interesados en comprometernos con el otro, ¿no? Pero nos vamos a asombrar que si uno empieza a demostrar interés por las personas valoran eso. A mí me ha pasado a veces mira, me ha pasado hace un tiempo un vecino preguntarle cómo está y me dice, mira, ando así del ojo, no sé qué. Un vecino que yo hace 1 año y medio que estoy aquí en España, casi 2 años, y al vecino lo veía algunas veces. Y en el parking, ahí donde vivo, le pregunto cómo estaba y me empezó a contar algo del ojo. Y ahí mismo le dije, mira, cuánto lo lamento. ¿Me permites que pueda orar por ti y pedirle a Dios? Y me dice, ¿aquí? Sí, aquí. Y oramos. Y a partir de ahí ese vecino es como que me ve y valora eso. Porque piensa tú, ¿cuánta gente hoy en día está dispuesta a orar por otro que le cuenta algo? No todos estamos dispuestos. Y creo que nosotros como discípulos del Señor tendríamos que ser esa gente que esté dispuesta a orar por el otro, a tener interés por las cargas de los demás. La gente hoy en día está muy agobiada, está muy atareada, pero a veces no puede abrir su corazón a otros. Pero ¿qué pasa si la gente empieza a abrirse a nosotros? Estamos dispuestos. Creo que necesitamos eso. Creo que parte del evangelismo relacional es eso, empezar a interesarnos por los que nos rodean. Empezar a interesarnos por mi vecino, por aquel que a veces uno dice, la verdad, mira, hace 10 años que vivo aquí y este vecino mucho no lo conozco, pero ¿qué tal si un día, no sé, tengo este gesto de ir y regalarle algo, o ir y, no sé. Y esos gestos de interés hacen que la gente diga, ¿por qué esta persona me saluda? ¿Por qué esta persona es tan amable conmigo? A veces la gente no es... muchas veces me da la impresión que la gente no espera nada del otro, que no espera amabilidad o cosas buenas de los demás. Pero si tú lo haces, creo que eso puede romper muchas barreras. Y ese es el poder del Evangelio, el amar a todo, amar a mi enemigo, amar al que no me conoce, amar al... Entonces, y eso rompe barreras. Me acuerdo del pasaje de Pedro, si os acordáis, cuando Pedro cuando el Señor lo llama ahí en Hechos 10, cuando lo llama para ir a predicarle a Cornelio. Recordemos que hasta ahí Pedro era un judío bien judío, y a los gentiles, a pesar de que había estado con Jesús varios años, es que podemos decir, como dicen aquí, es que Pedro no se había enterado todavía. No se había enterado de que Dios amaba a los gentiles. Pero es que si lo habían visto a Jesús sanar a los gentiles, lo habían visto muchas veces actuar con los gentiles, con la mujer samaritana, pero aún así los discípulos no estaban enterados de que Dios amaba a los gentiles. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo llama para ir a predicarle a Cornelio y le dice, mata y come, dice, no, Señor, nada inmundo ha de entrar en mi boca. Y el Señor le dice, pero Pedro, y hasta que lo tiene que enviar a alguien y le golpean la puerta a Pedro y le dicen, Pedro, tienes que ir, te he mandado a buscar, Pedro, ve con ellos. Y Pedro va. Pero aún así Pedro era tan duro, que, a ver si veo el versículo aquí, dice, a ver qué versículo. Dice, en el versículo 28 del capítulo 10, dice que cuando Pedro llega a la casa de los gentiles, les dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse con un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame inmundo. Imaginad, Pedro llega a la casa de Cornelio y le dice, mira Cornelio, la verdad que para mí estar aquí es abominable. Tú imagínate que recibes visita y la visita que está en tu casa te dice, la verdad que para mí estar aquí es lo peor que me puede pasar en la vida, estar en tu casa. ¿No? Tremendo, ¿no? Y Pedro ve su corazón y dice, la verdad que para mí estar aquí es abominable, pero Dios me ha dicho que a ningún hombre llame inmundo. Y luego en el versículo 34 dice, y abriendo la boca, les dice, en verdad, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Versículo 34. Y uno puede preguntarse y decir, Pedro, pero ahora,
entiendes que Dios no hace acepción de personas. Recién ahora, Pedro. Pero no estuviste 3 años y medio con Jesús. Y no te habías dado cuenta que Dios no hace acepción de personas. Pero Pedro todavía estaba que no se enteraba, que no entendía. Y la verdad es que uno le asombra ver Pedro, que ya era un líder de la iglesia en ese tiempo. Ya estamos en el capítulo 10 del capítulo del libro de los Hechos. Podemos ver cuánto le costó. Entonces, a veces, voy a esto, las barreras culturales o las barreras que podemos tener pueden ser barreras muy grandes. Y puede que estas barreras sean barreras importantes que tenemos que pasar. Esperad que se me está por ahí. Ahí está. No estaba cargando el ordenador y me decía que se apagaba. Ahí. Entonces, estas barreras culturales puede ser más fuerte de lo que pensamos, ¿no? Y entonces eso puede ser como lo que veíamos en la barrera P. Puede ser algo que nosotros creemos que no es importante, porque el Evangelio es poderoso, pero qué cosa, que algo humano, algo que nosotros estamos haciendo, puede ser una barrera para el Evangelio, ¿no? Y puede entorpecer el trabajo de Dios, algo nuestro, cosas que nosotros le ponemos trabas al Evangelio a veces. Y podemos poner requisitos a las personas que no son requisitos para acercarse a Dios, son requisitos humanos que hemos puesto. ¿Sí? A veces hemos llenado el cristianismo con cosas que en realidad la Biblia no lo dice. Como vosotros en España no lo tenéis, pero sabemos, por ejemplo, que en muchas culturas se dice, en mi país tampoco pasa, pero hay culturas en las que dicen que tomar vino es pecado. No, porque tomar vino es... Pero eso no es lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Y a veces por eso hay gente que por imposiciones humanas deja el Evangelio, ¿no? Acá estoy teniendo algún problema con la batería que no sé si se me va a apagar. Pero bueno, ahí está, a ver. Creo que no está, ahí está. Pero bueno, eso creo que para entender eso, que a veces las barreras que ponemos humanas pueden ser una barrera para que la gente llegue al Señor y que no... Tenemos que tratar de presentar un evangelio libre de todo cosa cultural que impongamos nosotros. Porque yo hasta he escuchado de personas decir que tomar vino es pecado, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, entonces Jesús era pecador, porque Jesús tomó vino con los pecadores, ¿no? Entonces a veces adaptamos el evangelio y lo queremos adaptar a nuestra manera y queremos decir a la Biblia cosas que no dice, ¿no? Entonces tenemos que librarnos y tener cuidado de eso. Bueno, muy bien. Hemos terminado y creo que en el grupo yo os animo a que podáis tener la libertad de escribir. Si alguna necesidad tenéis o duda, podéis escribir y no tengo ningún problema en responder. Buenísimo. Ya lo de perspectiva que me habías dicho, si puedes ponerlo en el grupo, genial. Perfecto. Y nada, es muy interesante. Sí, todo el sí, tema sí. y confronta a veces, porque tenemos que corregir muchas cosas. Claro. Pero bueno, en eso estamos, ahí en ese aprendizaje para poder llevar el Evangelio lo mejor posible. Amén, amén, amén.